Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Don Eric Gutiérrez, buenos días de nuevo. Buenos días de nuevo, Luis. ¿Vamos con las noticias de las 8? Vamos con ello. Miles de ceutíes se han concentrado en la Plaza de la Constitución en una multitudinaria manifestación convocada por las 4 comunidades religiosas de la ciudad bajo el lema "Basta ya, Ceuta no se rinde". La protesta reclama una respuesta ante la crisis migratoria provocada por la entrada masiva de personas del pasado 30 de julio. La convocatoria ha reunido a vecinos de distintos barrios y sensibilidades, y sus organizadores han querido mantenerla al margen de partidos e ideologías, con el objetivo de trasladar un mensaje de unidad de la sociedad ceutí. Con banderas de España y de Ceuta al hombro, el sentimiento de indignación y rabia ha sido unánime durante la al menos media hora que ha durado el evento. En este sentido, la sucesión de gritos como "Basta ya, Ceuta no se vende", "Ceuta unida jamás será vencida" o "Ceuta es española" se han complementado con otros del estilo "Sánchez dimisión" y "Delegado dimisión", en alusión al máximo representante del gobierno central en Ceuta. Bueno, pues manifestación multitudinaria de ceutíes, pues contra la invasión, pero también contra Sánchez. Nos sentimos solos y Ceuta no se vende. Fueron algunos de los lemas más coreados. Si quieren ustedes seguir la actualidad de Ceuta, pues les recomiendo que sigan la cuenta en redes o la página web del Faro de Ceuta, que está, por supuesto, informando de manera bastante exhaustiva de todo lo que acontece en la ciudad y de todo lo relacionado con la invasión. Tienen ustedes galería de fotos, tienen ustedes pues un resumen en directo de lo que fue la manifestación. En esa manifestación, pues la gente expresó su indignación contra lo que se califica como invasión. Esto no es un fenómeno migratorio, esto es una invasión, esto es un acto de guerra híbrida, pero de guerra. Y se manifestó la rabia contra quienes desde el gobierno pues no quieren hacer nada para proteger a Ceuta. El delegado del gobierno del Partido Socialista no asistió a la manifestación, por supuesto, y algunos de los gritos y lemas pues también le tuvieron como destinatario. Estamos en estos momentos en una situación en Ceuta pues complicada porque persiste la amenaza desde Marruecos. Ya hemos comentado cómo siguen multiplicándose los llamamientos en las redes sociales marroquíes a invadir Ceuta de nuevo este próximo sábado. Los servicios secretos italianos advierten de que podría haber movimientos en los próximos días sin esperar al sábado. Rubén Pulido, uno de los periodistas a quien más debemos en todo lo que se refiere a la cobertura del tema migratorio, está advirtiendo de que se ha detectado un grupo restringido con 280 miembros donde están coordinándose un potencial asalto a Melilla para hoy. Persiste, por tanto, la amenaza contra Melilla y contra Ceuta. Además, pues los ceutíes perciben que están abandonados por el gobierno y al mismo tiempo pues dentro de la ciudad pues está el intento de hacer que aquello no termine a bofetadas. Recordemos que ha habido un partido en Ceuta alertando contra todo lo que se venía cociendo, que se llama Vox. Recordemos que el PSOE y el partido pro-marroquí declararon a Santiago Abascal hace unos años persona non grata en Ceuta con la abstención del PP.
El PP dejó que se aprobara aquello. Recordemos que en Ceuta, desde el año 2023, el PP está gobernando apoyándose en el Partido Socialista y en los pro-marroquíes, aunque con Vox podría haber gobernado porque sumaban mayoría absoluta. Y ahora, de repente, pues viene esta catástrofe y al presidente de Ceuta pues se le plantea un papelón. ¿Cómo hacer que se reconduzca todo sin demasiados traumas? Pues es complicadito, ¿eh? Y es complicado porque ha habido quien ha estado trabajando para Marruecos y ha habido quien ha estado denunciando que eso se estaba produciendo. Y ahora juntar las dos cosas pues va a ser difícil. ¿Qué va a hacer el presidente Vivas del PP? ¿Va a seguir apoyándose en el Partido Socialista y en el Partido Pro-Marroquí para gobernar? Es decir, ¿va a seguir sentando las bases para que pueda haber dentro de una semana, un mes, un año o 6 años otra invasión? ¿O va a preferir apoyarse en quienes quieren parar esa invasión? En cualquier caso, lo que está claro es que los ceutíes pues tienen que tener el apoyo del gobierno español, de la clase política española y de los españoles en general, porque los ceutíes solos no pueden parar la invasión. Lo más triste de todo esto es que en realidad pues no tendría por qué suceder nada de lo que está sucediendo, porque quien tiene la sartén por el mango es España. Si España dice que no cruza mañana ningún producto marroquí por nuestro país, ni ningún marroquí por nuestro país, pues quienes tenemos la sartén por el mango somos nosotros. Marruecos depende de España, España no depende de Marruecos. Marruecos depende de España en el tema de tránsito de personas y de mercancías. Marruecos depende de España en que España, pues dentro de la Unión Europea, puede boicotear cualquier trato de favor o acuerdo con Marruecos. Pero Marruecos depende de España de otras formas menos sutiles. Por ejemplo, hoy viene en el periódico El Mundo un recordatorio de cómo hay una interconexión eléctrica que abastece a Marruecos desde España y abastece a Marruecos hasta el 20% de su consumo de energía eléctrica. Interconexión que en caso de que Marruecos pues intentara cualquier tipo de golpe de mano, tú puedes cortar. Y Marruecos se queda sin una cantidad significativa de energía eléctrica. Pero es que además buena parte del suministro de gas que le llega a Marruecos le llega a través de nosotros, cosa que también puedes cortar. Por no mencionar que, hombre, no tenemos un ejército que sea el mejor del mundo, pero creo que le da 100.000 vueltas al marroquí. Incluso a pesar de todas las armas adquiridas por los marroquíes, gracias a que nosotros se las estamos pagando. Por tanto, Marruecos no tiene ninguna posibilidad de amenazarnos, salvo que tenga un gobierno cómplice en la Moncloa. Si no es así, pues evidentemente no hay ningún problema. Con un gobierno en la Moncloa que defienda los intereses de España, Marruecos no da un paso. Porque Marruecos es un país porque sabe con quién se juega los cuartos. Si tiene enfrente a un gobierno débil, aprieta. Si tiene enfrente a un gobierno que no es débil, pues entonces no aprieta. Bueno, ¿por qué Sánchez ha tolerado esta invasión? Porque Sánchez sabía que se iba a producir. Le avisó el gobierno de Ceuta. Le avisó el CNI. Le avisó la inteligencia militar.
Pero es que la invasión también se anunció en los periódicos marroquíes, escuchen. La prensa del norte de Marruecos llevaba 2 semanas alertando de una posible entrada masiva en Ceuta. El 29 de julio el digital Tanja 7 tituló Ceuta a punto de repetir la catástrofe de mayo de 2021. Horas después comenzó la entrada masiva de inmigrantes. La cuenta atrás había comenzado el 15 de julio, cuando Tanja 24 informó de un intento de cruce a nado desde Castillejos. Al día siguiente, Maghreb Times contabilizó más de 100 intentos frustrados en una sola noche, y el 18 de julio alertó de un aumento del 149% de las entradas terrestres a Ceuta. Ese mismo día, medios ceutíes advertían de un posible intento masivo. La situación se agravó los días siguientes. El 20 de julio, Goud cifró en unas 200 personas que trataban de llegar a nado. El 23, Rue 20 informó de la aparición del cadáver de un menor frente a Ceuta. El 27 de julio, la COME elevó a más de 1000 las entradas en una semana y alertó de varios fallecidos. Al día siguiente, Maghreb Times informó de 4 muertos y 20 desaparecidos, mientras Goud contabilizaba 1200 llegadas en 8 días. El 29 de julio, Tanja 24 volvió a informar de cientos de personas lanzándose al agua. Horas después, Tanja 7 lanzó su advertencia sobre una nueva catástrofe. Por la noche, Al3 OMK informó el cierre de una playa y del despliegue policial, aunque sus propias imágenes mostraban una vigilancia limitada ante miles de personas dispuestas a cruzar hacia España. Bueno, o sea que se venía anunciando en los periódicos marroquíes la invasión. Evidentemente, tú no mueves a 80 o 100.000 personas atravesando cientos de kilómetros en Marruecos sin que esté implicado el gobierno marroquí y sin que lo detecten los servicios secretos españoles. Es posible que nuestros servicios secretos españoles no sean la CIA. A lo mejor no son tan buenos como el Mossad o como el MI6 o 5, no sé cuál es el que se encarga del asunto exterior en el Reino Unido. Es posible que nuestros servicios secretos españoles no sean los mejores del mundo, pero hombre, solo tenemos un enemigo potencial en puertas que se llama Marruecos. Y para poder detectar que se mueve en Marruecos cuando eso que se mueve es muy gordo, por ejemplo 80.000 personas, hombre, ahí llegan los del CNI. Y el CNI informó al gobierno, como informó la inteligencia militar, como se informó por parte de algunos periodistas en los días previos, algunos periodistas españoles. Oiga, que aquí se está empezando a detectar una entrada inusualmente grande de personas. Pero es que los medios marroquíes lo expresaban directamente, que se va a repetir algo como lo de la entrada masiva de 2021, donde entraron 10.000 personas, ¿recuerdan ustedes? Ahora son entre 80 y 100.000. Por tanto, ¿es posible que el gobierno español no supiera nada? Pues evidentemente no. El gobierno español sabía que iba a pasar algo o que existía la posibilidad bastante probable de que pasara algo. Y a pesar de ello no hizo nada. ¿Por qué? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y la pregunta se tendrían que hacer los señores diputados que vayan a debatir la propuesta para que se juzgue a Sánchez por traición. Sánchez sabía que se iba a producir algo, que se estaba cociendo algo, y no hizo nada. No mandó refuerzos de seguridad a Ceuta, no movió un dedo para proteger Ceuta. ¿Por qué? La hipótesis más siniestra es que... Bueno, empecemos por la menos siniestra. La menos siniestra es que el gobierno estuviera tan muerto de miedo que temiera hacer cualquier cosa que enfadara todavía más a Marruecos. La hipótesis más siniestra es que el gobierno acordara con Marruecos hacer algo. Había algún intento entre ambos gobiernos de provocar una cierta catástrofe humanitaria en la frontera para justificar posteriores pasos, por ejemplo, de eliminación de esa frontera. Había un pacto de hacer un teatrillo que se fue de las manos. Lo que está claro es que
el gobierno español no se esperaba que la cosa al final fueran 80 o 100.000 tíos entrando en plan apocalipsis zombie. Es posible que el gobierno de Marruecos tampoco se lo esperara. Es posible que se viniera arriba el Romerales de turno marroquí a la hora de organizar el invento. E incluso es posible que dentro del gobierno marroquí haya en estos momentos algún tipo de pelea interna ante la posibilidad de que, bueno, en algún momento se produzca el hecho biológico y el rey Mohamed VI desaparezca de escena. ¿Estamos asistiendo a algún tipo de pugna en el interior de la política marroquí? Pues es posible, pero eso no nos debería importar. El gobierno español tiene que tener previstas todas las posibilidades y reaccionar ante cualquier tipo de aviso de amenaza, independientemente de cuál sea la razón para ese aviso, para esa amenaza. Sea por la falta de estabilidad interna del gobierno de Marruecos, sea porque el gobierno de Marruecos pone en marcha cosas que se le van de las manos, sea por lo que sea, el caso es que si hay una amenaza, el gobierno tiene que reaccionar para tratar de conjurarla. Y Sánchez sabía que existía esa amenaza y no hizo nada para pararla. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Al servicio de quién está Sánchez? ¿De España o de Marruecos? Y si está al servicio de Marruecos, ¿por qué es? ¿Por chantaje? ¿Por dinero? ¿Porque le gusta vestir chilaba? No lo sé. Bueno, ya saben ustedes que contra Marruecos, que es quien nos ha mandado 80.000 al menos invasores, no. Ahí el gobierno no hace nada. Pero contra Italia, vamos, hasta ahí podríamos llegar. ¿Qué se ha creído Meloni? Escuchen. El gobierno ha recurrido al Boletín Oficial del Estado para justificar legalmente la reactivación de los controles fronterizos con Italia, donde ya se está solicitando el pasaporte de los pasajeros procedentes de otros países de la Unión Europea. La decisión llega en plena tensión diplomática con el ejecutivo de Giorgia Meloni por la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta la pasada semana. En la resolución interior alude el aumento de la presión migratoria procedente del Mediterráneo central y al riesgo asociado a las redes criminales y la amenaza terrorista. La medida aprobada por el Ministerio de Interior entra en vigor de inmediato y se mantendrá durante unos 30 días hasta el 7 de septiembre, como excepción temporal al espacio Schengen. El departamento de Fernando Grande Marlaska, que comparecerá a petición propia en el Congreso a finales de agosto, justifica los controles por una amenaza grave, real y actual para el orden público y la seguridad interior. Ya saben ustedes que Marruecos nos invade, entonces Italia, Giorgia Meloni reacciona instando a los países europeos a pedir explicaciones a España y a tomar medidas para que España pues ponga orden en su frontera, y si no, que ponga orden Frontex, el organismo europeo encargado de vigilar las fronteras de la Unión, o si no, se suspenda Schengen, la libre circulación, porque si en España puede entrar cualquiera, pues oiga, entonces habrá que poner frontera con España. Bueno, Meloni hace eso. Al final, en la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, quedó la cosa pues en el aire. Europa dijo que va a vigilar, pero no se adoptó ninguna medida. Entonces Italia decidió poner por su cuenta controles en la frontera aérea a los vuelos procedentes de España. ¿Cómo reacciona Sánchez? Pues va Sánchez y toda esa rabia que contra Marruecos no siente, pues la expresa contra Italia, y dice que si Italia no quita los controles en frontera a los vuelos procedentes de España, pues que entonces va a instaurar él, Sánchez, controles a los vuelos procedentes de Italia. He dicho y hecho. Como Meloni dijo que no iba a quitar los controles, Sánchez ha puesto controles
a los vuelos procedentes de Italia. Y lo gracioso es la excusa que pone en el BOE. Dice que la inmigración ilegal descontrolada que entra en Italia pues significa una amenaza terrorista y por tanto pues que pone los controles. Dices, ¿perdón? ¿Está usted vinculando la inmigración irregular con la amenaza terrorista? Ah, eso pone como excusa para poner los controles a Italia. Muy bien. Y entonces, ¿la inmigración irregular que entra en España también es una amenaza terrorista o no? Supongo que sí, ¿no? Como ven ustedes, el gobierno español pues no duda en reírse de nosotros y en recurrir a los argumentos que utiliza Italia para responder a Italia. Que está bien, si no fuera porque por otro lado nos dice el gobierno español que la inmigración irregular no es ningún tipo de amenaza. Vamos a ver qué está pasando, porque este rifirrafe en particular entre Meloni y Sánchez. Pues miren, Meloni está actuando así fundamentalmente por interés electoral. En Italia, Meloni está gobernando con el apoyo de los restos del antiguo partido de Berlusconi, que ahora lo dirige Tajani, y que está integrado en el Partido Popular Europeo. Es un gobierno, pues como si fuera una especie de coalición PP-Vox, con un peso de la parte PP considerable. Y de hecho, pues Meloni habrán visto ustedes que se ha llevado relativamente bien, o no demasiado mal, con el resto de líderes globalistas de la Unión Europea, empezando por la propia Angela Merkel, perdonen, Ursula von der Leyen. Pero, ¿qué está pasando últimamente? Pues que en Italia está creciendo una fuerza a la derecha del partido de Meloni que se llama Futuro Nazionale, Futuro Nacional, y que está liderada por Roberto Banacci, que es un ex general de paracaidistas y antiguo eurodiputado de la Liga Norte de Matteo Salvini. Tiene un lenguaje bastante más duro en temas de inmigración que Meloni y las encuestas están empezando a mostrar cómo está subiendo. Así que Meloni pues tiene que reaccionar y dar una imagen de dureza en el tema migratorio. Así que lo de Ceuta le ha venido estupendamente. O sea, no es que de repente Meloni diga, oh, Dios mío, está en riesgo la seguridad europea por Ceuta. No, hay un poquito de interés electoral por parte de Meloni en fingir dureza. Y por otro lado, pues Sánchez coge y finge dureza con Italia en vez de con Marruecos, que es con quien tendría que ejercer la dureza. Bueno, pues en fin, que algo de teatrillo hay en este enfrentamiento, pero independientemente de ello, el hecho está ahí. Sánchez es duro o finge dureza con aquel que no le puede hacer ningún daño, pero con Marruecos ninguna. Oiga, es incapaz de fingir dureza o de tener dureza. Con lo cual, la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿qué daño es el que teme Sánchez de Marruecos? Y volvemos a las posibilidades que antes enumeraba. O bien estamos ante un chantaje y por tanto el daño que Pedro Sánchez teme es que Marruecos revele algo que conoce, o estamos ante un Sánchez comprado, en cuyo caso el daño que teme Sánchez es quedarse sin lo prometido. Bueno, pues nada más, teníamos otra noticia, pero lo que no tenemos es tiempo para comentarla, así que les dejo con la lectura de la noticia pura y dura. Escuchen.
Según revela The Telegraph, drones espía de la Marina Real Británica utilizados por las fuerzas especiales de élite del Reino Unido enviaron datos en secreto a China. Las cámaras de los drones de vigilancia K3 Scout tenían componentes fabricados en China que transmitían información en secreto a un dispositivo ubicado en ese país. La Marina ha estado utilizando la flota de drones desde marzo y el Ministerio de Defensa se vio obligado a retirar toda la conectividad a Internet de las cámaras tras descubrir la brecha de seguridad. Esta revelación suscita temores de que Pekín haya estado intentando espiar al ejército británico tras años de advertencias sobre la amenaza que supone ese país para la seguridad. Bueno, pues ya saben ustedes, cosillas que pasan. Armas una flota de lanchas dron no tripuladas para tus objetivos de espionaje y resulta que la cámara principal que pones pues tiene componentes chinos que se comunican con China. Pues te está bien empleado, por pringao. ¿A quién se le ocurre comprar algo chino? Todo lo chino es susceptible de enviar información a China. Bueno, vamos con la información del tiempo con Don Izam Garbin y después breve pausa publicitaria y a la tertulia. El tiempo en Radio Libertad. Se prevé una situación de estabilidad en la mayor parte del país con cielos despejados. Únicamente en Galicia y en el área cantábrica predominarán los cielos nubosos. Por la tarde se formará nubosidad en el tercio oriental peninsular, dejando probables chubascos. En Canarias soplará alisio con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes de viento. Temperaturas máximas en ascenso en el cuadrante noreste con descensos en interiores del este peninsular y en el nordeste de Cataluña. Se mantendrán por encima de 35 grados en amplias zonas de la mitad sur y del nordeste peninsular, así como en Baleares y localmente en la meseta norte, pudiendo rebasar los 40 grados en el Guadalquivir. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad.